lo que es un procedimiento de cuando yo logro identificar los peligros en el entorno laboral. Luego de ahí, entonces tengo que evaluar cuáles son los riesgos, cuáles son esas consecuencias que yo puedo obtener cuando yo me expongo a un peligro. Y luego de ahí, entonces, sería aplicar lo que son esas medidas de controles que lo voy a hacer en base a una jerarquía de controles que me brinda el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, basándome en lo que es la ISO 45001-2018, que en este caso viene siendo lo que es el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. El día de hoy, su instructor, Joneuri Rondón Rosario, especialista en seguridad y salud en el trabajo de alto riesgo, instructor de formación en seguridad y salud en el trabajo, quien estará con ustedes el día de hoy, con Dios mediante, si Dios lo permite, que nosotros culminemos esta capacitación así mismo como nosotros la iniciamos. Entonces, lo primero que nosotros vamos a ver aquí es que eh, yo realmente estoy expuesto a algún peligro en mi vida cotidiana. O sea, no solamente los peligros se pueden generar en el entorno laboral cuando yo realmente me puedo manifestar o me manifiesto con una actividad X. A partir de ahí es que estos peligros se comienzan a generar en un lugar de trabajo, sino también que yo puedo realmente entender que esos peligros, lo que tiene realmente el potencial de generar un daño, puedo yo encontrarlo en cualquier lugar en la cual yo me pueda encontrar. Y por eso es esencial de que nosotros identifiquemos y conozcamos que estamos expuestos a peligros y riesgos en cada una de las actividades que realizamos, por lo cual es importante conocer las diferentes formas de cómo podemos identificar los peligros y también evaluar los riesgos. Y luego de ahí aplicar lo que son las medidas de controles para yo poder aplicar lo que es un procedimiento de minimizar lo que es las probabilidades de que un evento pueda suceder. Cuando yo llego, cuando yo llego a un sitio de trabajo, por ejemplo, me dice a mí lo que es el procedimiento, para que tengan una idea, el procedimiento me dice que lo primero que yo tengo que hacer es una evaluación de riesgo a nivel de campo. A mí se me otorga lo que es una documentación, la cual nosotros conocemos como un AST, un análisis seguro de trabajo, se llamaría. Esta documentación se me facilita a mí para que yo pueda ir implementando todos los peligros que yo pueda identificar en el entorno laboral donde yo voy a ejecutar el dicho trabajo. Luego de ahí, cuando yo identifico, que yo logro identificar cuáles son esos elementos, cuáles son esas condiciones que tienen el potencial de poderle generar daños a las personas, cuando yo logro identificar que tengo escombros, que tengo emisión de polvo, que tengo, por ejemplo, generación de gases, que tengo otras personas ejecutando trabajos cercas, que tengo, por ejemplo, también lo que es alto ruido. O sea, estos son peligros que yo lo estoy identificando en ese momento y que tengo que ir implementándolo en la documentación que yo tengo en el AST. Entonces, lo otro sería que cuando yo logro identificar estos peligros, tengo que evaluar. ¿Qué es lo que voy a evaluar? Lo que voy a evaluar son los riesgos, son esas consecuencias, son esos daños que esos peligros le pueden generar a estas personas en el momento de cuando ellos se exponen. Ahora, cuando yo digo, por ejemplo, como peligro que pude identificar emisión de polvo, tengo que evaluar cuáles son esos daños, cuáles son las consecuencias que el personal puede obtener por estar expuesto a ese peligro. Y yo puedo decir, por ejemplo, acá que puede haber daños a los pulmones por inhalación de polvo, puede haber daños a la vista por exposición. Cuando yo digo, por ejemplo, alto ruido, que es el peligro, tengo que evaluar cuál es el riesgo que mi personal puede obtener, que en este caso cuáles son las consecuencias, que sería lo mismo,
que las personas pueden obtener por estar expuestos a ese peligro que es el alto ruido. Y yo puedo decir acá, el alto ruido le puede generar lo que son daños auditivos a las personas. Entonces, este sería el riesgo. Por yo decir acá, por ejemplo, tengo emisión de gases. Por ejemplo, tengo escombros. Esos escombros, en este caso, le pueden generar un daño a las personas en el momento de cuando ellos se expongan en ese dicho lugar. ¿Y cuál sería? El sistema aquí me dice de que cuando mi personal se expone a un elemento puede sufrir daños, como sería un tropezón, puede haber lo que es un golpe también. Entonces, esos son los riesgos que las personas pueden obtener cuando se exponen a estos peligros. Entonces, cuando yo pude evaluar aquí cuáles fueron esos riesgos, entonces aquí lo que yo tengo que hacer como tercer factor, como tercer paso, es aplicar medidas de controles. Estas medidas me van a ayudar a mí a evitar o reducir la probabilidad de que un evento pueda suceder. Entonces, si yo, por ejemplo, en este caso, tengo lo que son escombros en el sitio de trabajo y lo identifiqué como un peligro y evalué que esos escombros pueden generarle un tropezón, un golpe, una lesión a mi personal. Estos son los riesgos, estas son las consecuencias. Aplico una medida de control que sería ¿cuál? Retirar esos escombros del sitio de trabajo. ¿Qué pasaría acá? Que ahí yo estoy evitando de que esos riesgos, esos daños que esos elementos le pueden generar a mi personal no sucedan. Cuando yo aplico el mismo procedimiento, por ejemplo, de que una persona va a utilizar una pulidora, cuando yo inspecciono esa pulidora, puedo identificar que esa pulidora está defectuosa. En ese momento, la pulidora es un peligro. Entonces, ¿cuál es el riesgo que esa persona puede obtener por manipular esa pulidora? Sería que esta persona puede tener un corte, puede tener un golpe por manipulación inadecuada de la herramienta. Entonces, aplico una medida de control o varias medidas de controles que me ayuden a mí a evitar o a reducir la probabilidad. ¿Y cuál sería cuál? Por ejemplo, la primera sería sustituir esta pulidora por una que sí cumpla con los procedimientos correspondientes, porque la que tiene en mano está defectuosa. Lo siguiente sería que la pulidora tenga su guarda de seguridad donde va el disco para evitar de que ese disco rompa y tenga un contacto directo con esa persona. Número 3, como medida de control, que la persona que vaya a manipular esa pulidora sea una persona competente, que tenga los conocimientos de cómo llevar a cabo esa dicha actividad. Número 4, como medida de control, sería cuál, que la persona utilice el equipo de protección personal cuando éste se expone a ejecutar esta dicha actividad y esté protegido en caso de que ocurra un accidente. Así realmente al final yo puedo evitar y también puedo reducir lo que es la probabilidad de que un evento no suceda en el trayecto de una actividad X que se vaya a ejecutar en un entorno laboral. Y esto es lo que nosotros debemos de implementar siempre. Lo que es la identificación de peligro, evaluación de riesgo y medida de control, esto realmente se implementa siempre. Siempre que nosotros vayamos a ejecutar lo que es cualquier tipo de actividad, para que usted tenga eso claro, ¿oyeron? Realmente esto no se hace porque yo voy a ejecutar un trabajo X y ahí sí es que yo puedo ejecutar lo que es la evaluación de riesgo a nivel de campo. No, no importa el tipo de actividad que usted vaya a hacer, no importa que la actividad sea una actividad rutinaria, que usted, por ejemplo, lo hace en el día a día siempre. No importa que la actividad sea de alto riesgo o no. Al final, las evaluaciones de riesgo a nivel de campo se hacen antes de nosotros iniciar con la dicha actividad, para que nosotros tengamos eso claro. Ahora bien, me dice aquí a los peligros que nosotros podemos, en este caso, exponernos, quizá en nuestra vida cotidiana, podemos tener aquí un factor fundamental cuando nosotros estamos tomando la ducha, por ejemplo. Aquí se genera lo que es una condición peligrosa, o sea, se genera un peligro aquí en ese momento que es el piso mojado. En ese momento, cuando yo me estoy tomando la ducha, se convierte aquí
lo que es un factor, un peligro que puede conllevar a generar daños directamente hacia esa persona. La persona que se está bañando, en este caso, está expuesto a un peligro que es piso mojado. Ese piso mojado tiene un potencial de poderle generar un daño a una persona y el riesgo sería, ¿cuál? Que esta persona puede tener lo que es un resbalón, un deslizamiento y se puede generar aquí lo que es un golpe. Aplicamos medidas de controles. ¿Cuál sería? Por ejemplo, podemos utilizar lo que son calizos antideslizantes. Se utiliza también aquí lo que es un tipo de equipo que viene siendo como una alfombra, que yo sé que ustedes la han visto. Esa alfombra se colocan también en los baños, que evitan de que las personas obtengan deslizamiento. Esas son medidas de controles. ¿Y qué pasa aquí? Que cuando se genera el piso mojado, que ya se generó el peligro, tengo como riesgo de que la persona puede obtener lo que es un deslizamiento y sufrir un daño físico. Aplico lo que son medidas de control, que sería colocar el tipo en este caso, el tipo de alfombra y utilizar lo que es el tipo de calizo para yo poder, ¿qué? Para yo poder reducir lo que es la probabilidad de que esa persona en el momento de cuando se esté bañando obtenga el deslizamiento. Y esto mismo se aplica siempre en el entorno laboral. Cuando yo estoy realmente mirando lo que es la TV, cuando yo estoy mirando lo que es la televisión, en este caso, también aquí se generan lo que son daños. Si yo realmente me posiciono en el mueble de una manera inadecuada, a ello estoy cometiendo lo que es un acto inseguro, una acción negativa. Ese acto inseguro que yo estoy cometiendo puede conllevarme a que yo obtenga lo que es un daño. Entonces, si yo realmente me posiciono de esta manera, como lo vemos aquí, yo estoy consciente que esa posición no es realmente segura para yo ver lo que es una TV. Entonces, por esa acción negativa, por ese acto inseguro que yo estoy cometiendo en ese momento, ¿qué pasaría ahí? Se puede conllevar a yo obtener lo que es un accidente o un daño y se puede generar aquí lo que es una desviación de columna, que en este caso viene siendo lo que es un factor de riesgo ergonómico. El tema de ergonomía trata o sobreviene de la mala postura que nosotros utilizamos y los sobreesfuerzos que hacemos con cargas manuales, que al final esto puede conllevar a que se generen aquí desviaciones de columna y también se generen lesiones permanentes. Cuando yo estoy subiendo y bajando una escalera, por ejemplo, de un segundo nivel, aquí yo tengo lo que es un peligro esencial. La misma escalera es un peligro. Tiene el potencial de poderme generar un daño, que en este caso ahí yo tengo un riesgo, que sería yo tener un tropezón y tener una caída en distintos niveles, donde aquí, mediante esa caída que yo voy teniendo, puedo tener daños físicos, puedo tener golpes. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer aquí? Cuando una persona va subiendo por esa escalera, que la escalera es un peligro, como le dije, el riesgo, ¿cuál sería? ¿Cuál sería la consecuencia de que esta persona pueda tener lo que es una caída en distintos niveles y se le puede generar golpes directamente hacia esa persona? Tengo que aplicar medidas de controles que me ayuden a mí a evitar o a reducir lo que es la probabilidad de que ese evento no suceda. ¿Y cómo realmente yo puedo aplicar esto? Sencillo. Sería primero aplicar lo que es el uso de baranda. Yo sé que ustedes cuando van subiendo a un edificio, ustedes ven esas barandas que son esos pasamanos que se colocan en los laterales, en los lados de las escaleras para usted poderse apoyar. Entonces, eso sería una medida de control. Entonces, esto realmente está realmente reduciendo la probabilidad de que usted obtenga lo que es una caída en distintos niveles, porque esto sirve como un punto de apoyo. Ahora, cuando usted utiliza los tres puntos de apoyo específicamente para subir una escalera, también ahí nosotros podemos reducir también la probabilidad. ¿Cómo? Cuando yo utilizo los tres puntos de apoyo, que sería utilizar las dos manos al mismo tiempo y un pie, o utilizar los dos pies y una mano cuando vamos descendiendo o ascendiendo por una escalera. Entonces, ¿qué pasa aquí?
Para yo utilizar los tres puntos de apoyo en una escalera, cuando yo voy a subir a un segundo nivel, obligatoriamente el pasamano, perdón, las escaleras deben de tener dos pasamanos obligatoriamente. ¿Qué hago yo aquí? Que cuando yo me sostengo con las dos manos, por ejemplo, del pasamano derecho y el pasamano izquierdo, estoy sostenido de esos dos pasamanos, cuando yo levanto el pie para tomar el próximo escalón, en ese momento yo me estoy quedando en tres puntos de apoyo. ¿Qué pasaría ahí, compañero? Que cuando ya yo tengo, por ejemplo, lo que es el próximo pie, en este caso, en el próximo escalón, entonces yo ahí hago el cambio de una mano y entonces hago el cambio de la otra mano y luego entonces voy haciendo el cambio de del próximo pie y ahí realmente se está cumpliendo el procedimiento de los tres puntos de apoyo, teniendo claro, pocas personas realmente cumplen con ese procedimiento cuando va subiendo por una escalera o cuando va descendiendo. Pocas personas realmente aplican ese procedimiento de los tres puntos de apoyo. Esto realmente le da más estabilidad a una persona cuando va subiendo o va descendiendo por una escalera. Cuando nosotros estábamos en aquellos tiempos del COVID-19, recuerden, cuando estábamos en aquellos tiempos, ¿qué pasaría ahí? El COVID-19 en aquellos tiempos era un peligro, representaba un peligro para la sociedad en aquellos tiempos. Claro que sí, era un virus. Entonces, ¿qué pasa? Que el COVID-19 tenía consecuencias para esas personas que se exponían a personas que ya estaban contagiadas. Entonces, como el COVID-19 era un peligro en ese momento, ¿cuáles eran los riesgos que yo podía obtener? El riesgo que yo podía obtener era que yo podía ser contagiado por una segunda persona. Entonces, ahí en ese momento venían lo que eran las consecuencias que si yo me contagiaba del COVID-19, venían las consecuencias donde me daba fiebre, me daba dolor de cuerpo, dolor de cabeza y etcétera. Y en pocas ocasiones hubieron fallecimientos también. Entonces, esas eran las consecuencias. ¿Qué pasa ahí? Se aplicaron medidas de controles. ¿Para qué? Para reducir esa probabilidad de que las personas podían ser contagiadas en la sociedad. Se implementó lo que es el toque de queda, se implementó también luego de ahí lo que es el distanciamiento social, donde usted tenía que tener una distancia prudente de una persona a otra. Se implementó el uso de mascarilla también. ¿Para qué? Para nosotros también en este caso poder estar protegido de aquellas personas que quizá en ese tiempo podían estar contagiadas del COVID-19. Pregunto, ¿estamos claros por el momento, compañero? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud por el momento? ¿Estamos claros? Yo estoy clara hasta ahora. Sí, yo también estoy claro. Bien. Entonces, aquí nosotros podemos ver ¿qué es la gestión del riesgo? Me dice aquí que es un proceso de aplicación sistemática de métodos que nos permiten lo que es identificar y valorar con el fin de priorizar y tomar lo que son las acciones para el control de los mismos. La identificación, evaluación y medida de control de los riesgos son la base para el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo de cualquier empresa, no importa que sea pública o privada. Usted siempre debe de cumplir con lo que es las legislaciones vigentes. El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo
el procedimiento de usted poder identificar un peligro, de usted poder evaluar un riesgo y de aplicar esas medidas de controles, usted lo puede implementar en cualquier empresa, no importa a lo que se dedique, no importa si es pública, no importa si es privada. Al final, el objetivo clave es usted poder reducir los accidentes en el entorno laboral, usted poder otorgarle lo que son lugares más seguros a estos trabajadores que quizás día tras día se ven expuestos a estos peligros y a estos factores de riesgo. Viene pregunta, vamos a ver, pregunta, ¿qué nosotros podemos entender como un peligro? Pregunta, vamos a ver, pregunta, un peligro que nosotros podemos entender. Vamos a ver, Es algo que dígame, no... dígame, Daneiri. Bueno, para mí el peligro es todo lo que nos puede causar daño. Ajá. Yo Es algo, es todo aquello dígame, que puede causar daño. que puede causar daño, sí. Bien. Pero hay nada más una palabrita que vamos a entrarla en el centro de ese aporte que usted hizo. Vamos a aplicar aquí que es todo aquello que tiene el potencial de generar daño. ¿Qué usted dice ahí? Así mismo es. Dígame, Edgardo Roche. Bueno, ya usted puso en contexto un poquito más. Yo diría que es toda fuente, situación o acto con el potencial de ocasionar un daño. Excelente. Margaret. Buenas noches, maestro y compañero. Así como dijo nuestro compañero, peligro es cualquier situación, condición, objeto o acción que puede potenciar o causar algún daño a las personas, medio ambiente o bienes materiales. Bien. ¿Quién más con otro aporte? Stephanie Rosario. Stephanie Rosario, dígame, ¿qué usted entiende como un peligro? Bien, perdón, era que se me estaba saliendo. Un peligro es una situación, un objeto que pueda causarle daño ya en X situación. Bien, José Lorenzo. Buenas noches. Un peligro puede ser lo que puede causarle alguna novedad, tanto física como mentalmente, a cierta persona en el área laboral o al realizar cualquier acción. eh, Bien, Milena, con usted cerramos. Milena, Buenas noches. Buenas noches. buenas noches. Para mí el peligro es toda situación, como dijo una compañera, o condición que tiene un potencial de causar un daño, una lesión, una consecuencia negativa. Un ejemplo de esto puede ser un cable eléctrico tirado en el piso, pelado en el suelo. Esto puede causarle una descarga a una persona, vamos a decir, que vaya limpiando, una persona que vaya a visitar la empresa y así. Bien, entonces, así mismo, como lo está diciendo la compañera y los compañeros que dieron sus aportes, nosotros podemos determinar en sí que un peligro, lo que nosotros definimos como un peligro, es un elemento, una condición o un acto que tiene el potencial de poderle generar daños directamente a una persona, a la propiedad o al medio ambiente. Esto es lo que realmente se entiende como un peligro. No todo lo que nos rodea puede ser peligroso o en este caso representa un peligro, porque se dice claro, para que un elemento o algo en general sea peligroso, debe de tener un potencial obligatoriamente. Una hoja de cuaderno, por ejemplo,
una hoja de cuaderno, se supone que si está arriba de una mesa y yo estoy en el frente de ella, se supone que esa hoja de papel no es un peligro en ese momento. ¿Por qué motivo? Porque esa hoja de papel no tiene el potencial suficiente para poderme generar un daño. Si me cae encima de una mano o de un pie, no me va a generar daño porque no tiene el potencial suficiente. Ahora, imagínense ustedes que hay una piedra encima de la mesa y la piedra cae. ¿Qué pasa aquí? ¿Me puede dar un golpe? Sí. ¿Me puede aquí generar daños? Sí, porque la piedra sí tiene un potencial de poderme generar daño. Y para que para que puedan entender mucho más, mientras más grande es la piedra, mayor sería el potencial de generar el daño, para que tengan una idea. Entonces, yo les mencioné a ustedes lo que es la palabra elemento. La palabra elemento en este caso se aplica a esos escombros que quizá nosotros podemos encontrar en el entorno laboral, se aplica a esas herramientas y equipos que nosotros quizá utilizamos en el día a día en una empresa. Entonces, ¿qué pasa acá? Que esos escombros pueden representar un peligro para mi personal. Claro que sí, pero de la única forma que esos escombros, esos elementos pueden representar un peligro para mi personal es si mi personal se expone a ello. Porque si yo tengo unos escombros que están a 15 metros o 20 metros de distancia de donde mi personal se encuentra, se supone que en ese momento esos escombros no representan un peligro para mi personal. ¿Por qué motivo? Porque los escombros no van a coger pie y van a llegar a donde está mi personal y le van a generar un daño. Ahora bien, si mi personal tiene una ruta por donde se encuentran esos escombros, en ese momento cuando mi personal entonces transita por ese mismo lugar y se expone a esos escombros, a esos elementos, entonces ahí sí, realmente esos elementos van a representar un peligro para mi personal y puede haber un riesgo de que mi personal pueda tener un golpe o pueda tener daño físico por ese peligro que son los escombros. Al final, los elementos son netos. Por eso se dice que de la única manera que un elemento puede generar daño es si mi personal se expone a él o solamente. Porque cuando yo tengo las herramientas que están en almacén y mi personal está afuera, se supone que esas herramientas no le pueden generar un daño a mi personal. Ahora, si mi personal busca las herramientas, la manipula, la inspecciona y la utiliza, en ese momento sí ahí esas herramientas, esos equipos son un peligro para mi personal porque hay una exposición. Cuando yo estoy en mi casa, por ejemplo, estoy planchando con la plancha encima de la cama, la plancha en ese momento es un peligro. Claro que sí. ¿Por qué? Porque hay una exposición de mí hacia ese elemento. Y ese elemento tiene un potencial de poderme generar un daño a mí. ¿Y cuál es el daño que ese elemento puede generarme a mí? Bueno, me puede generar una quemadura si está conectada. Me puede generar un golpe. Esos son los riesgos, esas son las consecuencias que yo puedo obtener por yo estar expuesto a ese peligro que es la plancha, que es un elemento. Entonces, si yo tengo la plancha, por ejemplo, en la habitación, vamos a suponer, y está conectada, y yo estoy en la cocina, se supone que en ese momento la plancha no representa un peligro para mí, porque vuelvo y les repito, la plancha no va a coger hacia donde yo estoy y me va a generar un daño, porque no hay una exposición. Ahora, cuando yo comienzo a manipular la plancha o estoy cerca de la plancha, entonces en ese momento sí ese elemento va a representar un peligro para mí. Entonces, cuando yo hablo aquí de que ese elemento me puede generar un daño, ¿cuál es? Una quemadura, un golpe. Esos son los riesgos, esas son las consecuencias que yo puedo obtener. Cuando yo le mencioné a ustedes lo que es la palabra condición, las condiciones peligrosas
son esos entornos, son esos lugares que tienen el potencial de poderle generar daños directamente hacia una persona. O sea, al final no tiene que haber un contacto directo con las personas y ese peligro para que se pueda generar un daño. Tengo lo que es, por ejemplo, emisión de polvo en un lugar de trabajo generados por vehículos en movimiento. Ahí yo tengo lo que es una condición peligrosa. Tengo alto ruido en el entorno laboral. Tengo ahí lo que es una condición peligrosa. Tengo emisión de gases. Tengo poca iluminación en el entorno laboral. Tengo vibraciones. Tengo radiaciones. Tengo productos químicos en el entorno laboral. Todo esto sería, en este caso, una condición peligrosa. Tengo un entorno que es peligroso porque tiene el potencial de poderle generar daños. Entonces, a partir de ahí, tengo que evaluar cuáles son esas consecuencias, cuáles son esos daños que esos peligros o ese peligro o ese entorno le puede generar a mi personal. Y ese sería el riesgo. Y luego de ahí aplicar lo que son medidas de controles. Le mencioné la palabra elemento. Los elementos, perdón, le mencioné la palabra acto. La palabra acto inseguro viene de la mano o es lo mismo de lo que es una acción negativa. Un acto inseguro es generado por una persona o por varias personas. Cuando estas personas hacen o cometen una acción negativa, que esto puede conllevar a que se genere un accidente en ese momento. Una persona que está en una zona donde existe una cinta roja, esta persona viola un procedimiento de seguridad y pasa por debajo de esa cinta roja, teniendo los conocimientos de que nadie puede cruzar por debajo de una cinta roja. Esta persona cometió lo que es un acto inseguro, cometió lo que es una acción negativa. Entonces, si esta persona sigue caminando y luego de ahí que sigue caminando, cruza por debajo de una plataforma elevada, cuando cruza, cae lo que es un objeto o una herramienta y le cae encima a esta persona. ¿Qué sucedió aquí? Que aquí sucedió lo que es un accidente y ese accidente fue generado por el acto inseguro que esa persona cometió. ¿Por qué? Porque si esa persona no hubiese cometido el acto inseguro y no hubiese cruzado por debajo de la cinta roja, aunque la herramienta hubiese caído, no se hubiese generado lo que es ese accidente que se generó ahí. Por eso se dicen que los actos inseguros al final generan accidentes. Para que tengan también algo claro, las personas, nosotros mismos como seres humanos, no somos un peligro. Nosotros cometemos lo que son acciones negativas, que en ese momento esa acción se convierte en un peligro en ese momento. Entonces, si por ejemplo yo voy para encima de otra persona con un cuchillo, en ese momento yo represento un peligro para esa persona porque yo estoy cometiendo una acción negativa y esa acción que yo estoy cometiendo puede conllevar a que se genere un daño si yo logro clavarle el cuchillo a esa persona. Por eso es que se dicen que los actos inseguros mayormente pueden generar daños. Entonces, si yo, por ejemplo, voy para encima de una persona, pero es simplemente a darle un abrazo, se supone que yo no estoy cometiendo un acto inseguro, porque no estoy cometiendo una acción negativa que conlleve a que le genere un daño a esa otra persona. Cuando yo hablo aquí de lo que es el riesgo, me estoy basando en que el riesgo es la probabilidad de que un evento pueda suceder. Son las consecuencias que las personas obtienen cuando se exponen a un peligro. Siempre que yo esté expuesto a un peligro, siempre va a existir el riesgo. El riesgo no se elimina, lo que se elimina es el peligro. ¿Por qué? Porque no existe en la facultad de que yo esté rodeado de peligro y que no existan consecuencias. Eso no existe. Por eso es que el riesgo no se elimina. De la única manera que no existe riesgo es si yo logro eliminar el peligro, porque el peligro es quien genera los riesgos.
genera las consecuencias, genera los daños que las personas sufren en el día a día por exponerse a los peligros. Cuando yo aplico las medidas de controles, yo aquí realmente reduzco la probabilidad de que esos eventos no sucedan. Y esto es lo que yo hago. Y eso es lo que nosotros debemos de entender, la diferencia que hay entre un peligro y el riesgo. El riesgo se deriva del peligro. Siempre que yo tenga peligro, siempre voy a tener riesgo porque siempre voy a tener una consecuencia mínima de que ese peligro me genere un daño. Por eso es que como el riesgo no se elimina cuando yo estoy expuesto a un peligro, por eso es que se le otorga el equipo de protección personal a los colaboradores para que estos estén protegidos en caso de que yo tenga una probabilidad mínima de que un evento pueda suceder, estos estén protegidos. Porque si el riesgo se eliminara, si las consecuencias no existieran, no se le otorgara el equipo de protección personal a los colaboradores. Y eso es lo que nosotros debemos de saber. Y lo vamos a tener un poquito más claro cuando lleguemos a lo que es el tema de la jerarquía de controles. Dígame, Juan Luis de los Santos. Muy buenas noches para todos. Yo tengo una duda. Yo quería saber cuáles son las consecuencias legales en cuanto a una persona que se exponga a peligros y que le suceda algo en el trabajo en relación a los seguros de la empresa. No, mira, Si el seguro le cubre, si él se expone a peligro. Mira, hay un factor ahí que realmente se tiene que cumplir. Y es lo primero. El reglamento que nosotros lo tenemos, que es el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de la República Dominicana, Reglamento 522-06, la cual estipula de que todas las empresas deben de otorgarle lo que son los lugares seguros a los trabajadores. Por eso es que las empresas, en este caso, contratan lo que son técnicos de prevención de riesgos laborales, la cual también tienen la obligación al empleador de otorgarle lo que es el equipo de EPP, equipo de protección personal. En este caso, si la empresa no le otorga lo que son esos lugares seguros, si no le otorga lo que es el equipo de protección personal y esta persona obtiene accidente, la empresa es la que está en falta en este momento y debe de asumir realmente todos los compromisos en sí. Ahora bien, si en este caso la empresa cumple con todos los requisitos mínimos que exige el reglamento y la persona es quien incumple con ese procedimiento de que si pasa un accidente y ese accidente fue generado por esa persona, por cometer lo que es ese acto inseguro, la empresa realmente no se hace responsable. Pero que hay un factor aquí y es el siguiente. Esto realmente lo determina en sí es la investigación de accidentes que se hace por obligación y por lo legal, y quien hace esa investigación y determina si se le otorga un accidente laboral a ese colaborador es riesgos laborales. El seguro de salud de la empresa realmente no va de la mano con un accidente que las personas obtienen en la empresa. O sea, un accidente laboral que usted tenga, en este caso, en una industria, ese seguro no le cubre porque el seguro de salud realmente no es para eso. Para eso está lo que es riesgos laborales, la cual la empresa es quien reporta ese evento y a partir de ahí entonces se determina cuáles son las consecuencias que van a haber para cada quien en caso de incumplir o no cumplir con los procedimientos requeridos. Excelente, excelente. Muchísimas gracias. Me quedó bastante claro. Bien. Ahora bien, compañeros, vamos a ver, ¿estamos nosotros claros con lo que es un peligro, con lo que es un riesgo? ¿Estamos claros nosotros? Sí, maestro, Positivo. estamos claros. Bien. Entonces, como estamos claros en base a lo que es un peligro, lo que es un riesgo, también aquí nosotros podemos ver, o sea, esto es realmente un punto breve lo que nosotros vamos a ver aquí, porque aquí me dice qué es la higiene industrial.
Es simplemente para que ustedes vean de que la disciplina de salud ocupacional e higiene industrial estudia factores diferentes y procedimientos diferentes a lo que es la seguridad industrial o prevención de riesgos laborales. Entonces, ¿por qué motivo? Porque lo que nosotros conocemos como salud ocupacional o higiene industrial es una disciplina, como lo dice ahí, que en este caso aplica procedimientos para lo que es la identificación, evaluación y medidas de control de los factores de riesgo que tienen el potencial de poderle generar una enfermedad a los trabajadores solamente. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que la disciplina de higiene industrial solamente se centraliza en las condiciones que nosotros encontramos en el entorno laboral que tengan el potencial de poderle generar una enfermedad directamente a los trabajadores. Por ejemplo, yo tengo emisión de polvo. El polvo puede generarle daños a la vista. Esto realmente se cataloga como una enfermedad. Puede generarle daños a los pulmones. Esto realmente se cataloga como una enfermedad. Tengo, por ejemplo, manipulación de productos químicos. El producto químico puede generarle una enfermedad como una intoxicación a mi personal. Ahí entra lo que es la higiene industrial, que tengo que otorgarle lo que son lugares más seguros a los trabajadores para que esto no pongan su salud en peligro. Si mi personal va a ejecutar un trabajo en maquinarias donde existe un riesgo, donde esta persona puede tener un atrapamiento, puede caer, por ejemplo, caída de fragmentos y etcétera, puede haber aplastamiento, ahí no entra la higiene industrial, porque un aplastamiento, un golpe, un atrapamiento, eso no es una enfermedad. Lo que se cataloga como una enfermedad son daños internos que las personas sufren. Entonces, esto es lo que nosotros realmente debemos de entender cuando hablamos de higiene industrial, salud ocupacional también. Las medidas de control son técnicas utilizadas para disminuir la probabilidad de ocurrencia de los peligros. Entonces, cuando yo aplico lo que son esas medidas de controles, que es una obligación, en este caso, aplicarlas, y estas medidas nosotros las aplicamos en base a una jerarquía de controles que me brinda el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, basándome en lo que es la ISO 45001-2018. Esa jerarquía de controles, nosotros la vamos a ver un poquito más adelante, cómo realmente se aplica la jerarquía de controles. Y por último, vemos aquí lo que es la matriz de peligro, que es la matriz de riesgo. Al final es una planilla que incluye los procesos de actividades, tareas, cargos, peligro, identificación, evaluación de los riesgos también y las medidas de controles que se van a implementar. Por ejemplo, la matriz de riesgo es una planilla, en este caso es una tabla que tiene 25 números, del 1 al número 25. ¿Qué pasa? Que mientras más bajito es el número, la probabilidad o la consecuencia es mucho más alta. Mientras más alto es el número, menos es la probabilidad o menos es la consecuencia. Entonces, cuando yo voy a hacer una evaluación, por ejemplo, de riesgo a nivel de campo, yo miro lo que es, en este caso, la matriz de riesgo y de ahí realmente yo deduzco cuál es el nivel de riesgo que yo tengo y cuáles son las consecuencias que mi personal puede obtener y ahí es todo lo que yo implemento en una evaluación. Pero teniendo nosotros en cuenta de que ya yo voy a hablar realmente de la matriz de riesgo, enseñarles realmente el procedimiento en sí de la matriz de riesgo, esto realmente no va incluido en la capacitación. Eso realmente se enseña en sí en el diplomado de prevención. Cuando nosotros hablamos de lo que es la gestión del riesgo, tiene un paso a paso que nosotros debemos de cumplir, que lo hemos mencionado ya algunas veces. Tenemos aquí lo que es la identificación de peligro, tenemos aquí lo que es la evaluación del riesgo, que es algo fundamental. Vamos a determinar cuáles son esas medidas de control que nosotros vamos a implementar. Y por otra parte, vamos al final a hacer lo que son la gestión del cambio. Recordar un punto muy importante que les voy a indicar aquí. Cuando yo tengo la documentación, que se la mencioné a ustedes hace un momento, que es la documentación del AST, análisis,
seguro de trabajo. En esa documentación yo voy a llevar un registro de todos los peligros que yo estoy identificando en el campo, de todos los riesgos o cuáles son las consecuencias que yo estoy evaluando que mi personal puede obtener. Y cuando yo aplico esas medidas de controles, las voy a aplicar en la documentación. Pero para que esos peligros realmente sean peligros efectivos, tengo que hacer lo que es la gestión del cambio. Y aquí voy a colocar un ejemplo. Si, por ejemplo, yo digo, personal que va a ejecutar un trabajo en una plataforma elevada, y digo aquí, el mismo andamio, por ejemplo, la misma plataforma es un peligro en ese momento. La altura también es otro peligro. Como riesgo, ¿cuáles yo tengo? Bueno, que puedo tener lo que es un volcamiento de la estructura de andamio, el peligro que es la altura, puedo tener caída de personal, medidas de control que voy a implementar, ¿cuáles son para reducir la probabilidad de que esos daños no sucedan en el trayecto de la actividad? Que la persona sea una persona competente de cómo ejecutar un trabajo en altura, implementar lo que es el uso de equipo de protección personal y protección contra caída, que es un arnés. Vamos a implementar lo que es el armado de un andamio certificado. También esas son medidas de control y esa yo la tengo que implementar en la documentación. Ahora bien, para que esos controles, esas medidas de control sean efectivas, yo tengo que gestionarlas en el campo y que realmente se apliquen esos procedimientos de que el andamio sea un andamio certificado, de que cuando la persona suba a ejecutar la actividad tenga su arnés y su equipo de protección personal y que sea una persona que tenga los conocimientos de cómo llevar a cabo la actividad. Para que los controles realmente sean efectivos en sí, tengo que hacer la gestión del cambio donde en el campo obligatoriamente, porque yo no hago nada simplemente llenando una documentación que esté a la perfección, pero en el campo no se hace ninguna gestión del cambio, se deja todo igual. Al final no estoy haciendo nada, lamentablemente. Ese procedimiento debe de cumplirse al 100%. Aquí me dice, y vamos a ver una pregunta. Tengo una pregunta por aquí. Vamos a ver. Cuando yo llego a un sitio de trabajo, y le voy a dar aquí tres respuestas para ver realmente quién me puede dar la correcta. Vamos a ver. Aquí me dice, ¿quién debe identificar los peligros? O sea, ¿quiénes tienen o quién tiene la responsabilidad de hacer la evaluación de riesgo a nivel de campo? ¿Quién tiene la obligación de llenar la documentación de la AST? Le voy a dar tres respuestas y ustedes van a elegir una. Vamos a ver. ¿Sería el técnico de prevención? ¿Serían los trabajadores que van a ejecutar la actividad o sería el supervisor de producción? Vamos a ver. Tengo tres respuestas. Dígame, José Lorenzo. La opción A, el técnico. Eh, José Lorenzo dice el técnico. Vamos a ver a Marcia. ¿Qué me dice? El técnico de prevencionista, porque es el que tiene que reducir y prevenir el riesgo. Ok. Los compañeros que dieron soporte me dicen que el técnico de prevención es la persona clave quien debe de hacer la evaluación de riesgo a nivel de campo. Ahora, yo aquí hago un paréntesis y lo voy a colocar en modo ejemplo. Pero antes de, dígame, Daneiri. El técnico tiene un gran rol que también tiene que ver con eso, pero también nosotros como trabajadores, cuando yo estaba en Bari, nosotros nos ponían una hoja a hacer un análisis de riesgo. O sea, Ah, nosotros también tenemos esa responsabilidad porque nosotros es lo que vamos a trabajar, a nosotros es que nos afecta. ustedes ven, ahí ya Daneiri dio la respuesta correspondiente. ¿Por qué realmente? Y le dije que iba a hacer un paréntesis en base a la respuesta que dieron los compañeros anteriores. Porque cuando el técnico de prevención, por ejemplo, estructura o llena lo que es la documentación de la AST, ¿qué pasa? Ok, él la llena, identifica los peligros, evalúa los riesgos y etcétera. Pero en este caso, en el AST, los colaboradores, los trabajadores que van a ejecutar la actividad en ese momento deben de firmar el AST. Y realmente esa firma, ese nombre que ellos colocan ahí, realmente con eso ellos están acreditando
de que ellos conocen cuáles son los peligros que se implementaron y los peligros que están en el campo y que cuáles fueron las medidas de control que se implementaron para nosotros poder evitar y reducir los accidentes. Entonces, imagínese usted, usted llena su ACT sentado en una silla y simplemente le dice a los colaboradores, miren, fírmenme en el ATS y listo, y váyanse a trabajar. ¿Por qué pasa acá? La obligación esencial la tienen los colaboradores, compañeros, los trabajadores. Los que van a ejecutar el trabajo son las personas que deben de llenar el AST. Se le otorga una documentación, un AST, usted como técnico se lo facilita vacío y ellos tienen la responsabilidad de llenarlo. ¿Cuál es su rol a partir de ahí? Que cuando ellos culminan de llenar el AST, usted lo va a revisar y realmente se va a verificar de que el paso a paso se haga de manera efectiva y que todos los peligros que se encuentran en el campo han sido colocados en la documentación y que se implementaron los riesgos y que se aplicaron las medidas correspondientes. También usted firma en la parte de abajo y con su firma usted como técnico de prevención está acreditando de que el AST está bien estructurado. Ahora bien, si en caso de el personal de la empresa no tiene tanto conocimiento, no tiene realmente esa destreza de cómo identificar los peligros, de cómo llenar un AST, lo pueden hacer en conjunto. El técnico de prevención en conjunto con los trabajadores, pero siempre los trabajadores que van a estar expuestos a lo que es la actividad debe de tener una participación esencial en el llenado del AST. José Lorenzo. Profesor, eh, como confirme, para ver si no me equivoco. Usted quiere dejar dicho, en verdad es relativo esa pregunta, es relativa, porque pon- en lógica, los operarios tienen que tener más la acreditación de identificar el peligro, ok, pero al técnico se va a encargar entonces de cuando se le pase el documento, de darle la confirmación y buscar la prevención de ese peligro, ¿o me equivoco? Realmente va por ahí, realmente, y lo que usted está diciendo, realmente ese procedimiento es el que se aplica. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que nosotros buscamos con esto? De que los técnicos, perdón, los colaboradores, como mismo yo lo mencioné anteriormente, deben de tener una participación obligatoriamente en esta evaluación que se está haciendo. Entonces, ellos son los que tienen que llenar en sí el AST. Son ellos obligatoriamente. Ahora, de que a partir de ahí usted lo que hace es que usted revisa el AST simplemente para usted poder ver y observar de que el AST está bien lleno y está realmente completo y que se aplicaron las medidas correspondientes. Pero no quiere decir esto, no quiere decir esto, por ejemplo, que los colaboradores llenan su AST a las 7 de la mañana, ¿verdad? Y por ejemplo, usted está en una reunión y usted termina a las 8 de la mañana. Esto no quiere decir que los colaboradores van a iniciar a las 8 de la mañana cuando usted visualice el AST. Los colaboradores, si llenan al AST, pueden iniciar su actividad. Lo que pasa es que cuando usted llegue, por ejemplo, al frente de trabajo, o porque quizá usted tiene diferentes frentes de trabajo, cuando usted llene, ¿qué es lo que usted hace? Usted le dice a uno de los colaboradores que le facilite el AST, usted lo revisa y si usted entiende que faltan algunos peligros por aplicar o que no se aplicaron todas las medidas correspondientes, usted para la actividad y se hace una modificación. Pero ¿quiénes van a hacer la modificación? Ellos, o lo pueden hacer en conjunto también. Ese realmente sería el procedimiento. Cuando ya usted entienda de que la ST está bien estructurado, usted lo firma y con eso usted acredita de que está al 100. Dígame, José Lorenzo. Eh, ya para concluir esa parte, de parte mía, para ver si entendí. En sí, la relación está, por lógica, que el operario, un ejemplo, voy a poner un ejemplo. El operario con el ejemplo que usted puso de la pulidora, un ejemplo. Obvio que el operario le va a decir a usted lo que puede presentar el peligro. Ejemplo,
que haya un pequeño desgaste en la pulidora, que eso puede ocasionar que el disco, vamos a poner que se parta y venga y lo corte, que ahí está el peligro y el riesgo. Ajá. Entonces, ahí entonces el colaborador va a llenar el documento y ahí uno va a tomar la decisión de llenar el documento, discúlpeme, y ahí entonces que vamos a tomar medidas en el asunto para que no suceda. A Es, eso que me refiero. exactamente, pero en este caso, lo que usted acaba de decir, que van a tomar medidas para que no suceda, pero esas medidas las va a tomar el mismo colaborador, no el técnico de prevención. Las mismas medidas las va a tomar el colaborador y la va a aplicar en el AST. Eso realmente ahí eh, no hay ni más ni menos. Ahora, lo que le dije, que ya luego de ahí, cuando el colaborador entiende que ha estructurado su AST normal, ya luego entonces el técnico de prevención visualiza el AST, pero que el técnico de prevención puede pasar 2 horas después a visualizar ese AST y el trabajador y el colaborador trabajando normal. Pero como le dije, si cuando usted pasa por el frente de trabajo, usted visualiza el AST y detecta de que falta algún procedimiento, pues entonces usted manda a parar la actividad para hacer una modificación. Julio. Así, buenas noches para todos. Quizás redundando un poquito sobre lo que usted acaba de decir y otros compañeros. Existe un protocolo en todas las empresas. Por ejemplo, yo trabajé 30 años en Falconbridge Dominicana y creo que es lo mismo en Barry también, en donde hay un protocolo de trabajo. Se entrega un formulario a una brigada, al representante de cada brigada. Ese representante de brigada tiene la obligación de determinar en su grupo de trabajo si existe alguna anomalía. Pues, por ejemplo, usted va un lunes a trabajar y siempre aparece uno que no durmió bien porque se acostó tarde. Esa persona puede reflejar en su jornada de trabajo una inestabilidad. Y entonces está bajo la responsabilidad del jefe de brigada determinar que todos sus trabajadores y colaboradores estén en óptimas condiciones para realizar la tarea. Luego de identificar esos riesgos y o peligros que puedan haber en el entorno, se le entrega al supervisor del área todos esos datos y él entonces procede a llamar al departamento de seguridad, se acerca a un prevencionista y certifica que lo que le están entregando a él eh, eh, es lo correcto para proceder o no a realizar la tarea. Eso es Pero, todo. ok, pero en este caso, mira, no todas las empresas, por ejemplo, no en todas las empresas se aplica el mismo procedimiento y el mismo método. Ya, por ejemplo, ese procedimiento que quizá usted está Claro. indicando se aplica en empresas, por ejemplo, pero ese mismo procedimiento no se puede aplicar en todas, porque hay empresas que tienen procedimientos internos de ellos. ¿Me entiende? Ahora bien, ese procedimiento que usted está indicando ahí, que al final el técnico de prevención es quien autoriza, en este caso, si se va a ejecutar el trabajo o no. Por ejemplo, en Barrio y Pueblo Viejo, quien autoriza en sí si la actividad se va a ejecutar o no, en este caso, es el técnico de prevención, pero es si la actividad es considerada de alto riesgo. En este caso, si en este Claro caso que es sí. considerada de alto riesgo, el técnico de prevención es quien evalúa y al final da el visto bueno si se va a ejecutar el trabajo o no. Claro que sí. Jordi Cueva, dígame. Sí, haciendo o agregando a la parte que usted indica que el técnico de seguridad puede pasar un tiempo luego. Lo más recomendable siempre es hacerlo lo más pronto posible o lo menos prolongado al inicio del trabajo, debido a que muchos colaboradores no son tan conscientes y en esos casos los accidentes podrían pasar incluso mucho antes de nosotros pasar a verificar y autorizar el permiso de trabajo. No, claro, claro, es así, porque realmente yo como técnico de prevención, yo le puse el ejemplo de que si el técnico está por ejemplo, en una reunión y termina a las 8, no es que usted culmina, por ejemplo, a las 8 y usted se va a quedar por ahí en la oficina, se va a quedar charlando y usted va a cruzar después del mediodía
a revisar el AST. No, como le dice el compañero, usted como técnico tiene diferentes frentes de trabajo. Se supone que esa caminata de seguridad que hace el técnico de prevención la ejecuta al inicio de la jornada de trabajo. O sea, usted no la va a hacer a las 2 de la tarde ni a las 3 de la tarde. Esto se hace realmente al inicio de cuando comienza la jornada laboral. Y ahí realmente usted va a los diferentes frentes de trabajo que usted tiene, hace su caminata de seguridad, inspecciona al final todos los elementos, inspecciona realmente las personas de que no estén ejecutando ningún acto inseguro, inspecciona los equipos también, ya que también los colaboradores han hecho sus inspecciones, porque los colaboradores tienen la obligación de inspeccionar los equipos antes de utilizarlos. Y los equipos de EPP, gato. Bien, profesor, dicho todo lo que se ha comentado, me parece muy bien, pero me surge la inquietud de saber cómo la empresa garantiza que los operarios tengan la competencia necesaria para hacer una identificación de peligro y completar el AST. Bien, muy buena pregunta. Muy buena pregunta. ¿Tú sabes qué pasa? Y quizás me voy a basar aquí en República Dominicana. En República Dominicana, país donde vivimos, país de la maravilla, realmente se entiende y se determina en sí de que todas las empresas, cuando va a contratar a un personal, lo primero es que ese personal debe de ser un personal competente, que tenga los conocimientos de cómo llevar a cabo una actividad o la actividad X que la persona va a ejecutar, que tenga los conocimientos de cómo identificar los peligros, de cómo evaluar los riesgos y aplicar las medidas de control en base a su actividad que va a hacer. Luego de ahí, las empresas tienen la obligación de darle lo que son los entrenamientos requeridos al personal también en base a lo que es la seguridad y salud en el trabajo. A partir de ahí también, si el colaborador no entiende o no tiene realmente lo que es la destreza de cómo llevar a cabo lo que es esa actividad, perdón, la actividad no, el llenado de la ST, es lo que tienes que comunicárselo al técnico de prevención, cosa que lo dijimos ahorita, y dijimos que si en este caso el equipo de trabajo no tiene tanto conocimiento de cómo llevar a cabo lo que es el llenado de la ST, entonces el técnico de prevención está facultado a llenar en conjunto lo que es el AST con los colaboradores. Pero la empresa, el empleador, tiene la obligación de contratar realmente personas competentes. Y lo segundo sería que también tiene la obligación de facilitarle los entrenamientos requeridos en lo que es la seguridad y salud en el trabajo. Esa es mi respuesta, compañero. Muy bien, muchas gracias. Bien, entonces, aquí me dice que cuáles son las fuentes que yo tengo para yo poder identificar peligro. ¿Cuáles son esas fuentes que yo tengo? Me dice aquí que, ok, Margaret, un punto muy importante, porque tenemos aquí una compañera de recursos humanos, aquí, eh, me dice aquí que ellos toman mucho en cuenta lo que es el perfil de la persona para, en este caso, considerar si es una persona competente. Pero hablando en general, ustedes saben que en República Dominicana contratan personas que quizás no tienen tantos conocimientos simplemente para ejecutar el trabajo porque le van a pagar menos. Y esa parte se entiende por algunos puntos. Y yo no he dicho que no en todas las empresas se hace. Estoy hablando, en República Dominicana hay muchas empresas que lo hacen así. Por pagar menos, contratan personas que no tienen conocimiento. Tampoco no aplican la seguridad a un 50% ni a un 60%, porque realmente ellos miran el tema de seguridad como un gasto. Lo miran así realmente. Jordi Cueva. En mi caso, para hablar ya de manera particular, yo trabajo en el sector construcción, una constructora que invierte mucho dinero en lo que es la
Se está cortando un poquito ahí, compañero Jordan. Se le está cortando un poquito el audio. Se le cortó el audio al compañero. Entonces, cuando él retorne nuevamente, le damos la oportunidad. Porque se le está cortando el audio. ¿Me escucha ahora, profesor? Ok, ahora sí. Sí, le decía que yo trabajo en una constructora que ellos invierten mucho en lo que es la salud y la seguridad. ¿Qué pasa? Nosotros también tenemos más del 50% del personal que trabaja para nosotros que es inmigrante, principalmente proveniente de Haití. ¿Qué pasa con esas personas? Esas personas, por más que se les explica, ellos no evalúan el riesgo. Ellos se les explican las cosas y hoy la hacen, pero mañana vuelven a trabajar y hacen la cosa simplemente sin medir qué están haciendo. Usted sabe que por el tema de las la razón social de la empresa, que es la construcción, es necesario, es un mal necesario tener el inmigrante, pero todos los días hay que estar encima de ellos a través de eso. Lo que ahí sería una excepción a lo que es que la empresa contrate personal que esté capacitado para X función. Exacto. Usted ve. Entonces, imagínese usted que se haga una sustitución de eliminar a esas personas que en ese momento, aunque usted no lo vea así, pero esas personas en ese momento representan un peligro para los demás colaboradores, porque están cometiendo actos inseguros. Y esos actos inseguros que esas personas están cometiendo pueden conllevar a obtener accidentes donde se vean involucradas otras personas que no tienen que ver nada con la actividad. Entonces, ¿a dónde viene realmente la falla? En la empresa. Es lo primero, por contratar personas que no son competentes para la actividad que ellos van a ejecutar. Entonces, no se implementa realmente, ni siquiera, como le dije, un 50% el proceso de que la empresa contrata personal competente, de que realmente hay unos recursos que van a lo que es la seguridad y salud en el trabajo. Eso realmente no se implementa como se tiene que implementar en República Dominicana. Pero ¿por qué sucede esto? Porque en República Dominicana tenemos un reglamento 522-06, reglamento que sale del Departamento de Seguridad e Higiene Industrial del Ministerio de Trabajo, cosas que simplemente hacen exigencia a las empresas cada 6 meses cuando le hacen una auditoría, supuestamente gran auditoría esa, que le llenan una documentación acreditándolo si está bien o no está bien lo que la empresa está haciendo en ese momento en base a la auditoría que se le está haciendo. Entonces, ¿a quién le mandan realmente este departamento a hacer una auditoría? A los mismos abogados que ni siquiera conocen y no tienen tantos conocimientos en el área de seguridad, que yo, siendo claro aquí lo digo, donde se sientan en una silla y simplemente a partir de ahí es que llenan la auditoría que le están haciendo a la empresa. Y sabemos también lo otro por aquí porque todos somos dominicanos y se entiende la parte. Entonces, cónchale, vamos realmente nosotros a estructurar, vamos nosotros a formar lo que es un organismo en República Dominicana que se encargue de regularizar lo que son normas para trabajos específicos en una empresa, que realmente vaya a las empresas, evalúe, en este caso le haga las auditorías correspondientes, que esas empresas tienen que cumplir al 100% con esas normas y que hay consecuencias mayoritarias para esas empresas que no cumplan con esas normas requeridas por este organismo, porque simplemente tenemos lo que es un reglamento. Y este reglamento simplemente fue creado bajo un decreto. Y eso es lo que pasa en República Dominicana. Tenemos aquí fuente para nosotros analizar un peligro. Tenemos aquí lo que es el análisis del puesto de trabajo, donde nosotros hacemos las evaluaciones de los riesgos y aplicamos lo que son las medidas de control. Las inspecciones que nosotros hacemos en las herramientas y los equipos que nosotros vamos a utilizar también, ahí nosotros podemos identificar los peligros en ese momento, las observaciones, las caminatas que nosotros hacemos en los frentes de trabajo, nosotros como técnicos de prevención, ahí nosotros podemos también identificar esas condiciones que pueden realmente conllevar a que ocurran accidentes en un entorno laboral.
es fundamental que el técnico de prevención, técnico de seguridad, haga sus caminatas de seguridad cada periodo de tiempo por los diferentes frentes de trabajo que tenga para realmente asegurarse de que todo esté marchando bien. Si se genera una condición imprevista, una condición, un peligro que no se está esperando y que no está implementado en la documentación de la AST, usted tiene que parar esa actividad, evaluar y aplicar medidas de control. Recordar, participación de los trabajadores un 100%. También lo que son los autorreportes de condiciones de trabajo, o sea, que usted tiene que reportar, usted tiene la responsabilidad de reportar condiciones imprevistas que se generan día tras día en un entorno laboral. Usted no puede dejar pasar por alto de que sucedió un incidente en su jornada laboral y usted realmente no reportó. Usted no reportó un peligro que se generó inesperadamente en ese dicho lugar. Usted realmente está conllevando a que un accidente se genere con otra persona. Entonces, cada condición peligrosa que se genera, cada incidente o accidente, por mínimo que sea, que se genere en su puesto de trabajo, deben de ser reportados obligatoriamente. Todo accidente, incidente o condiciones de trabajo que se generan deben de ser reportados obligatoriamente para nosotros poder aplicar lo que son las medidas correspondientes. Por eso es que se generan lo que son estos accidentes día tras día, porque de incidentes que ocurren en entornos laborales, estos incidentes que se manifiestan porque no generan daños, porque simplemente son eventos que ocurren inesperados en un entorno laboral, pero no generan daños, simplemente dejan probabilidades de que hubiesen generado un daño. Entonces, lamentablemente, ¿qué pasa aquí? De que cuando la persona no reporta ese accidente se puede convertir en un accidente por usted no reportar un incidente o una condición de trabajo que se generó ahí, donde también podemos tener lo que son enfermedades laborales o enfermedades profesionales, producto a la misma actividad que el personal vive ejecutando día tras día, por exponerse a los factores de riesgo que tienen el potencial de poderle generar daños a la salud de los colaboradores. Por usted no facilitarle el equipo de protección personal a los trabajadores, estos se exponen a estos factores de riesgo y conllevan a que se generen enfermedades profesionales, que es lo mismo, enfermedad laboral, también en su jornada de trabajo. Entonces, hay que tener responsabilidad, que es lo esencial. Entonces, existen muchas formas de hacer seguimiento a lo que es la identificación de peligro. Aquí es que entra la partecita que hablamos anteriormente, que las empresas al final tienen lo que es su procedimiento de cómo hacer su evaluación de riesgo a nivel de campo. Pero al final, cada procedimiento de la empresa tiene un objetivo claro, que es evitar un accidente. Ese es el objetivo. Aunque yo vaya a una empresa y una evaluación se haga diferente a otra empresa donde yo estaba, eso realmente no está mal, porque cada empresa, como le dije, aplica procedimiento interno. Ahora, yo le aseguro a ustedes que los dos procedimientos, aunque se hagan diferentes, al final tienen el mismo objetivo, que es reducir los accidentes en el entorno laboral. Y esto realmente nosotros debemos de entenderlo a un 100%, literal. Entonces, cuando yo identifico esos peligros en el entorno laboral, yo logro identificar en sí qué es lo que me puede generar daño a mí. Yo tengo que saber que en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo existen 7 tipos de riesgos y tengo que saber a qué factor de riesgo yo le voy a hacer una evaluación. Tener eso claro. Saber a qué factor de riesgo yo le voy a hacer una evaluación, porque en el sistema de gestión existen 7 tipos de riesgo. Primero tenemos lo que es el factor de riesgo mecánico.
Luego tenemos lo que es el factor de riesgo biológico. Luego tenemos lo que es el factor de riesgo físico, también, que lo vemos por aquí. Tenemos lo que es el factor de riesgo ergonómico. También tenemos el factor de riesgo psicosocial, que lo vamos a ver por aquí. Tenemos también lo que es el factor de riesgo químico, como lo vemos acá. Y tenemos el factor de riesgo ambiental, también, que lo estamos viendo por aquí. Estos son los 7 factores de riesgo que se pueden generar en un entorno laboral. Entonces, cuando yo hablo del factor de riesgo mecánico, por ejemplo, es cuando las personas se exponen a lo que es maquinarias, equipos, elementos, también herramientas, que estos pueden conllevar a generarle, por ejemplo, atrapamiento, aplastamiento, golpe, caída. Esos son los factores de riesgo generados por factor de riesgo o peligros mecánicos. Peligro mecánico genera como factor de riesgo atrapamiento, golpe, aplastamiento, caída también. Entonces, cuando yo hago una evaluación y yo tengo maquinarias en el área de trabajo, yo tengo que saber y decir, ok, le voy a hacer una evaluación a lo que es un factor de riesgo mecánico. Ahora, el factor de riesgo biológico, que es generado por bacterias, virus, parásitos, hongos, y esto lo podemos encontrar quizá en acumulación de agua posada. El factor de riesgo biológico es también generado en los laboratorios. Entonces, si usted se pone a analizar, una bacteria no le genera un golpe a una persona. Si usted se pone a analizar, una bacteria, un virus, no le genera lo que es un atrapamiento a una persona, porque esto que yo estoy mencionando aquí son generados por el factor de riesgo mecánico. El factor de riesgo físico, que aquí es que la mayoría de personas se confunden. El factor de riesgo físico, que las personas siempre piensan que es un golpe, que es un atrapamiento, y no es así. El factor de riesgo físico son esos factores que los encontramos en el entorno laboral, y para que se le genere un daño a una persona no tienen que tener un contacto directamente. Yo hablo aquí de lo que es poca iluminación en el entorno laboral, alto ruido, vibraciones, radiaciones, temperaturas extremas. Estos realmente son generados por el factor de riesgo físico. El factor de riesgo ergonómico, que se lo mencioné anteriormente, que es por la mala postura que nosotros utilizamos, los sobreesfuerzos también que hacemos con cargas manuales, y esto realmente pueden conllevar a que se le genere aquí lo que sería que una desviación de columna. Podemos tener también aquí lo que es una lesión permanente también. Entonces, el factor de riesgo químico, que es generado por emisión de polvo. Podemos tener aquí emisión de gases, manipulación de productos químicos, sustancias peligrosas. Las neblinas también entran en lo que es el factor de riesgo químico. El factor de riesgo psicosocial o psicosociales es generado por lo que es el bullying, la fatiga, el estrés, problemas contractuales, que es la falta de experiencia en el entorno laboral, conflictos familiares en el entorno laboral. También esto sería el factor de riesgo psicosocial. Y por último, tenemos aquí lo que es el factor de riesgo ambiental, que estamos hablando de la contaminación, estamos hablando de los fenómenos naturales, también que al final es un impacto para el medio ambiente. Cuando yo tengo terremotos, tengo por ejemplo lo que es fuertes vientos en el entorno laboral, aquí se aplica lo que es el factor de riesgo ambiental. Entonces, tener claro y preciso, cuando tengo un personal que me va a ejecutar un trabajo, y cuando yo identifico de que yo tengo poca iluminación en ese entorno laboral, cuando yo tengo lo que es ruido, cuando yo tengo, en este caso, alta temperatura, cuando tengo vibraciones, estoy hablando que le voy a hacer una evaluación al factor de riesgo físico. Cuando yo tengo un lugar que tiene quizá acumulación de agua posada, donde existen bacterias, virus, parásitos, hongos, tengo que saber que le voy a hacer una evaluación al factor de riesgo biológico. Cuando, por ejemplo, yo tengo emisión de polvo, tengo emisión de gases, existen manipulación de productos químicos,
le voy a hacer una evaluación al factor de riesgo químico. Cuando tengo lo que es el estrés, la fatiga, el acoso sexual en el entorno laboral, problemas contractuales, que es la falta de experiencia en el entorno laboral, tengo aquí lo que es el factor de riesgo psicosocial. Cuando tengo personas ejecutando trabajo con levantamiento de cargas, donde puede haber lo que es desviación de columna, lesiones permanentes, tengo un factor de riesgo ergonómico. Cuando tengo un personal que me va a ejecutar un trabajo donde tengo maquinarias, equipos y se van a utilizar herramientas, factor de riesgo mecánico. Y por último, cuando tengo lo que es un entorno donde tengo quizás cambios climáticos, fuertes lluvias, fuertes vientos, contaminaciones, factor de riesgo ambiental. Pregunta o inquietudes, compañero. Todo claro, maestro. Bien, entonces aquí tenemos el factor de riesgo mecánico que ya lo estuvimos hablando, como lo vemos aquí, la exposición a maquinarias, equipos, esto puede dejar lesiones, en este caso puede dejar atrapamiento, aplastamiento, entre otros. Tenemos aquí el factor de riesgo biológico, como lo vemos aquí. Tenemos aquí el factor de riesgo físico generado por iluminación, ruido, temperaturas extremas, vibraciones, radiaciones. Tenemos el tema aquí del factor de riesgo ergonómico, la mala postura y los sobreesfuerzos que hacemos. Esto es llamado síndrome carpiano. Esto que usted está viendo aquí, que son dolores en la muñeca que las personas sufren. Esto realmente, mayormente son ocasionados en el área de oficina, como usted lo está viendo aquí en la imagen. El factor de riesgo químico, cuando tengo lo que es la exposición a personal, donde existen emisión de polvo, emisión de gases y manipulación de productos químicos, sustancias peligrosas. Tengo lo que es aquí, factor de riesgo psicosocial, el estrés, la fatiga, el acoso sexual, entre otros. Y por último, aquí tengo lo que es el factor de riesgo ambiental. Lo que nosotros estamos viendo aquí es una imagen, la cual aquí podemos ver que están pasando diferentes situaciones a la misma vez. Por eso es que cuando nosotros llegamos a un sitio de trabajo, debemos de implementar. ¿Qué debemos de implementar? Debemos de implementar lo que es específicamente la identificación de peligro, evaluación de riesgo y aplicar esas medidas de controles. Según lo que nosotros estamos viendo aquí, se están cometiendo diferentes tipos de actos inseguros a la misma vez en base a la actividad que nosotros estamos viendo ahí. Hay también condiciones peligrosas también. Entonces, en esta ocasión, si nosotros no podemos analizar, podemos determinar de que pueden suceder diferentes tipos de accidentes generados por diferentes acciones o diferentes peligros, también como lo vemos acá. Entonces, aquí puede suceder un accidente por la prisa, pues es lo primero. Cuando las personas, los colaboradores utilizan el tema de la prisa para ejecutar un trabajo mucho más rápido, esto puede conllevar a generar accidentes. Por una mala coordinación en la actividad, también se puede generar lo que es un accidente cuando no hay una coordinación de cómo efectuar el trabajo y que realmente todos los colaboradores estén claros de cómo van a ejecutar el trabajo. Esto puede conllevar a que se genere un accidente. Accidente porque no hay una comunicación efectiva entre los mismos colaboradores. También esto puede conllevar a que se genere un accidente. Se puede generar un accidente por falta de equipo de protección personal y de equipo de protección contra caída con todos los colaboradores que estamos viendo aquí. Accidentes por actos inseguros generados por personal también. Lo que usted está viendo aquí son acciones negativas que las personas están cometiendo en este momento porque este está cometiendo un acto inseguro, subiendo realmente a la estructura de andamio por un lugar que no es el indicado. Vemos personas ejecutando la actividad sin un andamio completo con su plataforma y sus barandas,
Usted nunca puede subir a una plataforma si realmente este no está completo. Aunque el supervisor lo mande, usted no puede subir a esa plataforma y menos sin colocarse lo que es protección contra caída, que es un arnés. Puede suceder un accidente por un extendido eléctrico, como lo vemos aquí. Aquí hay un riesgo de un electrocutamiento hacia las personas que están expuestos. Entonces, el procedimiento dice, y según la norma Ocean, que toda plataforma elevada, que en este caso es un andamio, debe de armarse a una distancia de 3 metros de un extendido eléctrico. Y eso realmente lo estipula la norma Ocean. Toda plataforma de andamio que se va a armar para ejecutar un trabajo X se debe de armar con una separación de distancia de 3 metros de un extendido eléctrico. Entonces, son realmente accidentes que podemos ver que se están generando o se pueden generar según lo previsto, pero estos accidentes se pueden evitar. Claro que sí, porque todos los accidentes se pueden evitar. Todos los accidentes se pueden evitar, según lo que nosotros hemos analizado y se ha determinado en sí de que un accidente, si sucedió, por ejemplo, fue generado quizá porque no se tomaron las correspondientes acciones positivas. Entonces, de 10 accidentes que ocurren, 8 se pudieron ver evitados. Entonces, son cosas, compañeros, que uno la mira en el día a día, la observa en el día a día, y al final uno dice, y entonces las charlas de motivación, los entrenamientos que se le da al personal, ¿para qué? Es para que realmente ellos lo pongan en práctica. Pero cuando usted le da una charla de motivación a una persona o a varias personas, cuando usted le da un entrenamiento a una persona o a varias personas, realmente esto es un control administrativo, pero lo que pasa es que estos controles no son tan efectivos, por eso es que solamente tienen un 25% de efectividad y nosotros lo vamos a ver aquí en la jerarquía de controles. Cuando yo aquí identifico el peligro, evalúo el riesgo. Cuando yo voy a aplicar esos controles, tengo que aplicarlos según la jerarquía de controles, cosa que nosotros como técnicos debemos de saber. Cuando voy a hacer una evaluación, tengo que aplicar esas medidas y tengo realmente que asegurarme de que los usuarios apliquen la jerarquía de controles cuando van a aplicar esas medidas. Entonces, el sistema de gestión me facilita a mí una jerarquía de controles donde yo tengo 5 controles, desde el más efectivo de todo hasta el menos efectivo. Y según la jerarquía de controles, el control más efectivo que yo tengo es la eliminación del peligro. ¿Por qué motivo? Porque cuando yo logro eliminar lo que son los peligros del sitio de trabajo, yo estoy asegurando de que ese evento no suceda o no va a suceder, porque ya ese peligro no existe. Pero no siempre yo podré eliminar ese peligro. Entonces, cuando no puedo eliminar, puedo aplicar lo que es una medida de control que sería la sustitución. Sustituir aquellos elementos que tienen un gran potencial de generar daños por otros elementos que tienen menos potencial. Luego tengo lo que es el control de ingeniería, aislar las personas del peligro, creando lo que son guardas de seguridad o barreras. Número 4, tengo lo que son los controles administrativos, que esto se trata de cambiar la forma de trabajar. ¿Cómo yo lo hago? Dándole lo que son los entrenamientos y las charlas de motivación al personal. Las señalizaciones en el área de trabajo es un control administrativo
también los indicadores, cuando yo coloco, por ejemplo, indicaciones de ruta de evacuación, salida de emergencia, punto de encuentro, esos son controles administrativos. Y por último, tengo lo que es el EPP, equipo de protección personal. ¿Por qué es el último? Se lo voy a decir ahora. Retorno para atrás nuevamente. La eliminación del peligro tiene un 100% de efectividad, o sea, me garantiza a mí un 100% de que ese evento no va a suceder. Y cuando yo hago una evaluación de riesgo a nivel de campo y logro identificar lo que es varilla en un lugar de trabajo, por ejemplo, donde mi personal va a ejecutar el trabajo, evalúo el riesgo que es un tropezón, por ejemplo, un golpe generado por ese peligro. Tengo que aplicar una medida de control que me ayude a mí a evitar o reducir la probabilidad de que ese evento no suceda. Entonces, tengo que basarme a lo que dice la jerarquía de controles y tengo que basarme desde el control más efectivo hasta el último, que es el EPP. Entonces, yo puedo aquí aplicar lo que es la eliminación según la jerarquía. Puedo aplicarlo y decir cómo, por ejemplo, cuando voy a aplicar esa medida de control, por ejemplo, retirar esos escombros o retirar esas varillas del sitio de trabajo. Cuando yo logro, compañero, retirar esas varillas del sitio de trabajo y las retiro, ¿qué pasa aquí? Que ya eso daño, ese riesgo que yo evalué de que mi personal puede tener un golpe, puede tener un atrapamiento, no va a suceder porque ya ese peligro no existe en ese lugar. Por eso, la eliminación del peligro, en este caso, según la jerarquía, tiene un 100% de efectividad y es el único, escuchen, es el único control que evita de que un accidente no suceda. El único, el único control, que es la eliminación del peligro, es el único que evita a un 100% de que un evento no suceda. ¿Por qué? Porque esto me da a mí la opción de yo poder eliminar los peligros en el sitio de trabajo. Pero recordar, no siempre yo podré eliminar el peligro. Porque imagínense ustedes que yo tengo la misma varilla en el lugar de trabajo, pero las varillas se van a utilizar. ¿Qué hacemos? No puedo eliminarla. No puedo decir retirar las varillas del sitio de trabajo, porque las varillas yo las voy a utilizar. No puedo aplicar una medida de control, que en este caso sería la sustitución, porque para yo aplicar la sustitución tengo que sustituir esas varillas por otras varillas que representen menos peligro, pero son esas varillas que yo voy a utilizar. No puedo aplicar el control de ingeniería porque esto trata de yo crear una guarda, una barrera, y como realmente yo voy a estar utilizando lo que son esas varillas para ejecutar la actividad, me voy entonces por una medida de control que sería el control administrativo. ¿Cuál sería? Señalizar lo que es el área para que las personas puedan identificar de que hay un peligro en ese lugar y tengan precauciones al caminar. Coloco señalizaciones, coloco indicadores, pero yo llegué al control administrativo porque no pude aplicar ninguno de estos, pero yo agoté todo el procedimiento hasta llegar aquí. Entonces, vuelvo y retorno para atrás. Yo no podré eliminar siempre el peligro, entonces me voy a lo que es la sustitución. Si yo tengo, por ejemplo, una extensión que la voy a utilizar, por ejemplo, tengo una extensión que ¿no? Puedo aquí y asegurar de que esa extensión está defectuosa, la que yo voy a utilizar. Entonces, en ese momento, esa extensión es un peligro para el personal. Pude evaluar de que esa extensión puede generarle un electrocutamiento a los colaboradores. Tengo que aplicar una medida de control que me ayude a mí a evitar, recordar, evitar, la única que ayuda, que me permite evitar de que un accidente no suceda es la eliminación del peligro.
tengo que aplicar la medida de control que me ayuda a evitar o a reducir la probabilidad de que el evento no suceda. Y yo digo aquí, me voy primero por la eliminación del peligro, pero según lo que yo veo, no puedo aplicar la eliminación del peligro. ¿Por qué motivo? Porque yo tengo una extensión que está defectuosa, pero yo la extensión la necesito. Y no puedo decir retirar extensión del sitio de trabajo. ¿Qué tengo que hacer aquí? Aplicar la medida de control de la sustitución. Sustituir esa extensión por una que sí cumpla con los procedimientos. ¿Y qué pasa aquí? Que cuando yo sustituyo esa extensión, ¿qué pasa? Que la probabilidad de que mi personal pudiera tener un electrocutamiento va a reducir, porque la extensión que estaba defectuosa tenía mayor potencial de generar daño por una extensión que yo busqué que sí cumple con los parámetros. Y así es que se genera aquí la medida de control de la sustitución. Todo lo que yo pueda sustituir, sea herramienta. Tengo un martillo y el martillo está defectuoso, déjame sustituirlo por uno que sí cumpla. Tengo una pulidora, déjame sustituirlo por una que sí cumpla. Llego a un sitio de trabajo, tengo un molino y el molino realmente está defectuoso porque están cayendo fragmentos. No puedo eliminar el molino porque el molino es parte de la producción. Déjame sustituirlo porque el molino está defectuoso, el que está realmente en marcha. Déjame sustituirlo por otro. Cuando usted lo sustituye, ¿qué pasa aquí? Que ese potencial que tenía ese molino anterior, este no lo va a tener. Las probabilidades de que este nuevo molino genere daño van a ser menos. ¿Cómo yo aplico lo que es la medida de control de ingeniería? Recordar, voy a hacer una evaluación de riesgo a nivel de campo. Cuando llego al sitio de trabajo, mi personal va a ejecutar un trabajo cerca de un molino. Cuando mi personal está cerca del molino, lo primero que tengo que identificar es el molino, que el molino es un peligro en ese momento para mi personal. Cuando yo, en este caso, identifico el peligro, voy a evaluar cuáles son los riesgos. Bueno, puede haber atrapamiento, puede haber caída de fragmentos, puede haber golpe, entre otros. Esos son los riesgos. Voy a aplicar una medida de control y me voy a la jerarquía de controles. Me voy primero por lo que es la eliminación, que es el control más efectivo, pero yo me aseguro y yo digo que no puedo aplicar la eliminación del peligro porque no puedo retirar el molino del sitio de trabajo, porque el molino es parte de la producción. No puedo irme aquí a lo que es la sustitución porque se supone que el molino está realmente todo bien. No hay por qué sustituirlo. Ahora, me voy a aplicar aquí control de ingeniería. Voy a crear lo que es una guarda, una barrera. La voy a colocar en el medio de el molino y mi personal. Y aquí yo estoy aislando las personas de ese peligro. Aquí yo estoy reduciendo lo que es la probabilidad de que ese molino genere un daño, de que haga un contacto directo de mi personal hacia ese molino. Y eso yo lo hago con una barrera, con una guarda de seguridad. Cuando usted sube a un segundo nivel, usted ve el pasamano que colocan en el frente, eso es un control de ingeniería. El pasamano que se coloca para usted subir una escalera, eso es un control de ingeniería. ¿Por qué entonces nosotros no utilizamos una cinta roja o por qué una guarda de seguridad que usted coloque, una barrera, es más efectivo que usted colocar una cinta roja? Porque la colocación de cinta roja, cinta amarilla, es un control administrativo, como lo vemos aquí, y el control administrativo ya no es tan efectivo, porque cualquier persona puede pasar por debajo de una cinta roja o una cinta amarilla. Entonces, los controles administrativos, como le dije, tratan de yo, cuando le doy los entrenamientos al personal, cuando hago la misma evaluación y yendo el AST, es un control administrativo. Cuando yo señalizo, cuando coloco indicadores, son controles administrativos. ¿Por qué el último es el EPP? Porque el equipo de protección personal no reduce la probabilidad ni un 1% de que un evento no suceda.
el equipo de protección personal no reduce ni siquiera un 1% la probabilidad de que un evento pueda suceder. El equipo de protección personal solamente reduce lo que es el impacto en el momento de cuando sucede el evento. Cuando usted le coloca unos guantes a una persona, usted no está reduciendo la probabilidad de que esa persona pueda tener un golpe en las manos. Usted simplemente está protegiendo a esa persona de que si pasa un evento, el impacto sea menos. Eso es lo que hace el equipo de protección personal. Eso es lo que hace. Entonces, la eliminación del peligro, según la jerarquía, tiene un 100% de efectividad. La sustitución tiene un 75% de efectividad. Control de ingeniería tiene un 50% de efectividad. Control administrativo tiene un 25% de efectividad. EPP tiene un 0 porque no me reduce la probabilidad ni un 1%. Entonces, la eliminación del peligro es el único control que evita de que un accidente no suceda, que se lo dije anteriormente. La sustitución, control de ingeniería y control administrativo, esos tres reducen las probabilidades de que un evento no suceda. Sustitución tiene un 75% de efectividad. O sea, me reduce mucho más la probabilidad. Control de ingeniería tiene un 50% y control administrativo un 25%. El equipo de EPP simplemente, ¿qué sucede aquí? ¿Por qué se le otorga el EPP? Porque cuando yo no puedo aplicar una medida de control, que es la eliminación del peligro, se supone que voy a tener entonces el peligro ahí. Puedo aplicar una medida de control de sustitución o de control de ingeniería o control administrativo. ¿Qué pasa? Que cuando yo aplico una de estas tres, va a quedar una probabilidad de que ese evento suceda, y ahí es que entra el equipo de protección personal, de que mi trabajador debe de estar protegido para en caso de que suceda ese evento. Vamos a ver, ¿quién tiene alguna duda? ¿Quién tiene alguna duda? Vamos a ver. ¿Quién tiene alguna duda en base a la jerarquía de controles? Todo claro. Nada más usted está claro. ¿Y lo demás? Yo No también estoy está claro, todo, profesor. Estamos está todo claros, bien explicado, profesor. estamos claros por aquí, profe. Eso Todo estaba. claro, todo claro. Dígame, Joel. Todo claro por ahí. Recordando también que lo más importante en el área esa de seguridad es el análisis de protección personal. Uno mismo cuidarse primero ante todo. Porque hay mucha gente que se confía y ahí es donde viene el peligro. En la confianza que está el peligro. Exactamente. Entonces, recordar un punto muy importante, que la jerarquía de controles me facilita 5 controles, pero tener algo claro, que si yo, por ejemplo, no logro eliminar lo que es el peligro y aplicar esta medida de control, que es la más efectiva, yo puedo aplicar estos 4 a la misma vez, pero yo lo que tengo que hacerlo según el orden de la jerarquía de controles. O sea, voy a colocar un ejemplo. Tengo un andamio que se está fabricando, por ejemplo. El andamio no es un andamio certificado, no está fabricado por un personal competente, ni tienen el equipo de PP. Lo primero es que yo pude identificar que el andamio es un peligro porque es un andamio hecho en madera, por ejemplo, no es un andamio certificado. Entonces, medida de control que voy a implementar. Primero, como no puedo eliminar el andamio, en este caso, porque lo necesito, lo voy a sustituir. Voy a sustituir el andamio por uno que sí cumpla, por un andamio certificado. Y la primera medida de control que voy a colocar en el AST es sustituir el andamio por un andamio certificado. Lo estoy haciendo según la jerarquía. Segunda medida de control.
Que el andamio sea realmente creado por personas realmente competentes. La creación del andamio, en este caso, es un control de ingeniería. Aplica una medida de control, en este caso, personal competente para armar lo que es el andamio. Estoy aplicando aquí lo que es un control administrativo, señalización del área, colocación de indicadores o una indicación, colocación de vigía que le avise a las personas que se está ejecutando un trabajo en altura. Esos son controles administrativos. Por último, colocación de equipo de protección personal o protección contra caída. Este es el último control que yo estoy implementando. ¿Qué es lo que quiere dejar dicho esto? Que si yo lo hago inverso, por ejemplo, primer control que voy a implementar, uso de EPP, y luego decir que personal competente para la actividad. ¿Qué pasa? Que yo no lo estoy haciendo según el procedimiento de la jerarquía. Entonces yo estoy aquí indicando que el uso de EPP es el control más efectivo que yo tengo. Y no puede ser así, porque tengo que implementar las medidas de controles según la jerarquía de controles. Si yo aplico lo que es la eliminación del peligro, ya no tengo por qué aplicar esto que están acá, porque ya yo eliminé, ya yo no puedo aplicar esto. ¿Para qué? Si ya yo eliminé el peligro. Ahora, cuando no puedo eliminar, puedo aplicar esto que están aquí sin ningún problema. Entonces, compañeros, como me dijeron que estamos claros y precisos, aquí vemos realmente un acto inseguro que se está generando y estas realmente son las consecuencias que siempre viven pasando en el día a día. Vemos aquí otro acto inseguro también generado que las personas realmente no toman conciencia como lo vemos aquí. Se convierten en personas imprudentes, personas que cometen esos actos inseguros que conllevan a que se generen accidentes en el entorno laboral, como lo vemos aquí. Llegamos realmente, compañeros, como nosotros decimos, a la etapa final. Entonces, pregunta en base al tema completo que alguien tenga. ¿Estamos claros por el momento en base al tema? Sí, maestro, estamos claros. Bien, pues bien. Entonces, si estamos claros entonces en base al tema, pues nada, entonces nos veremos en la próxima con Dios mediante. Se me cuidan y pasen feliz resto de la noche.